Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy, Teleopina. Hoy traigo para todos ustedes una interesantísima entrevista con el periodista Carlos Julio Félix, defensor de Pedernales, para conversar con él sobre la primera acción de un crucero llegando al puerto de Cabo Rojo, lo que marca un inicio de una etapa que todos habíamos soñado. Vamos a estar conversando con él dentro de unos instantes y luego de saludarle con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el periodista Carlos Julio Félix, a quien yo llamo el defensor de Pedernales. Durante muchos años ha estado trabajando para que ese lugar tan hermoso del país tenga un despegue. Y justamente hace unas pocas semanas pudimos ver un primer crucero llegando a Cabo Rojo, marcando el despegue que todos estábamos esperando para esa zona. Buenos días, Carlos Julio. Buenos días, muchísimas gracias, Dania. Ay, me acordé del profesor José Asilié Gatón. ¿Verdad? Sí, porque la primera entrevista que yo hice, que fue a él, él dijo, esta criatura de Dios me ha solicitado una entrevista. Yo, infeliz mortal, no me he quedado más remedio que aceptar. Mira, yo sí quiero agradecerte también como a muchísimos colegas que se integraron a aquella campaña de proyectar a Pedernales. Pedernales ya va muy lejos, no solo en la proyección, ya Pedernales es bien conocido, por cierto, que ahora en Fitur 24 sería parte de las provincias que le van a dedicar. Creo que van a ser a 2 provincias, 3 lugares, y Pedernales obviamente que está ahí. Estará Miche también, de Peralta Romero. Sí, así es. Y hay un lugar también de la provincia de la Altagracia, creo que de Punta Cana. Así que vamos ahí en Fitur y Pedernales sigue trascendiendo. Emocionante lo de la llegada del primer crucero a Pedernales, porque definitivamente la gente lo que vio ahí en la llegada del crucero es el despegue ya del turismo en Pedernales. Por primera vez se vieron turistas internacionales en el pueblo, porque bueno, tú sabes que tenemos el turismo local, lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero ver un grupo así de turistas y tantos internacionales, eso fue un impacto para Pedernales. Fue en Cabo Rojo, ahí fue donde llegó, porque el puerto, acuérdate, está en Cabo Rojo, unos 20 y tantos de kilómetros del pueblo de Pedernales, pero en Pedernales por supuesto que hubo también un gran recibimiento. En el parque estaban los grupos culturales, los turistas se dispersaron para varios puntos, algunos fueron por ejemplo a la zona de la mina de bauxita en Cabo Rojo, otros se fueron a Bahía de las Águilas, algunos se quedaron ahí en la playa de Cabo Rojo, otros se quedaron en el mismo puerto con las piscinas naturales artificiales. Sí, y entonces bueno, los que fueron a Pedernales, que disfrutaron ahí de una orquesta, los grupos de ballet folclórico, Diablo Cojuelo, que llegaron desde Barahona, desde varios puntos del sur, sobre todo en la región Enriquillo, llevaron sus grupos culturales y fue gran parte del atractivo, sobre todo para los turistas, y el pueblo estaba en movimiento. La verdad es que un día inolvidable. El presidente de la República, obviamente, que encabezó esta gran ceremonia en Cabo Rojo, varios ministros, y entonces, bueno, hubo alegría. Uno vio como que ha sido ciertamente ya el despegue de Pedernales, sin ninguna duda. Sí, hay que resaltar que Carlos Julio Félix durante muchos años ha sido una pluma dedicada a destacar el potencial turístico, el potencial ecológico, todas las bellezas naturales que tiene no solo Pedernales, sino toda la zona circundante, porque está en un parque nacional muy cercano. Y por eso yo he querido traerlo aquí, porque lo consideramos muchas personas, una de las personas que ha hecho más esfuerzo porque este diamante en bruto sea conocido por todo el país. Por eso estamos compartiendo esta alegría con él. Y quería saber el significado para ti de ver este primer gran paso. Bueno, uno siente como que ha llegado al punto en que uno aspiraba por lo menos a eso, ya ahí, porque ya de aquí para allá vendrá todo el gran desarrollo de Pedernales. En algún momento el presidente lo había comentado también, cómo sería Pedernales en 5 años, cómo sería en 10 y cómo sería en 20. Y esas son cosas porque uno piensa ya también en otras generaciones.
porque hay una responsabilidad para las otras generaciones, pero uno siente la satisfacción de que logró lo que buscaba prácticamente, porque mira, cuando yo me puse a revisar el primer libro que yo escribí, que fue en el año 83-84, Historia de Pedernales, y me pongo a revisar, digo, oh Dios mío, lo que yo planteaba, por cierto, además en perspectiva en los últimos capítulos, y cuando me pongo a revisar los documentales, a propósito de lo que tú hablabas, yo usé la televisión para eso. Sí. Yo estuve en Teleantillas muchísimo tiempo, 18 años, y cabildeaba siempre los trabajos para el sur. Desde que había, por ejemplo, en Semana Santa, yo decía, obviamente que no invente con el sur porque el sur me corresponde. Y bueno, no estaban las redes sociales. Yo diría que el medio que caracterizaba la época fuertemente, sin ninguna discusión, era la televisión. Bueno, la radio era sumamente fuerte, los periódicos también, pero la televisión era el medio de mayor proyección porque era imagen. Y entonces, bueno, yo vivía este tema de hacer trabajos, ver, por ejemplo, Pedernales, la primera vez que salió en televisión para un documental, el primer documental, yo lo puedo recordar incluso como ahora, en el año 86, cuando yo, 85-86, cuando empezaba en la televisión. Y entonces yo recuerdo incluso, la televisión no se veía muy bien en Pedernales, no había cable, y entonces yo recuerdo que pasé en un local amplio un video y estaba titulado Pedernales en video, o sea, Pedernales en video en VHS. Se habían hecho trabajos de Alcoa, por ejemplo, los americanos llegaron a hacer en celuloide, pero así visto ya en televisión, la primera vez que se habló, por cierto, colgué ese trabajito, la primera vez que hablábamos de turismo en Pedernales, parecía como de los muñequitos, la gente no estaba pensando en eso, era un pueblo minero, lo que predominaba en Pedernales era Alcoa Exploration Company, que fue el gran sostén de la economía, no solo de Pedernales, que era uno de los pueblos más seguros económicamente, sino que también llegó a hacer grandes aportes al fisco nacional. Nadie pagó mejor que, hasta donde tengo entendido y hasta donde conocía, nadie pagó mejores salarios que la Alcoa Exploration Company. 500 empleados de los mejores pagos del país. Un mensual de Alcoa ganaba algunos 800 o 1,000 pesos, que ni un ejecutivo de banco. El salario se recuerda que eran unos 45 o 60 pesos el mínimo. Y entonces yo como estudiante, por ejemplo, ya en el ocaso de la compañía, en el 78, cuando la compañía estaba ya casi decayendo, yo recuerdo que yo ganaba 100 pesos semanal, 400 mensual, y un vehículo, por ejemplo, un vehículo Lada, un cepillito de cajeta nuevecito, eran 1,500 pesos. Así es. Entonces era mucho dinero. Mi primer salario fue de 150 pesos. Ajá, pues para que vea, entonces por ahí yo lo mido también. Lo mido porque yo ganaba 400 pesos como estudiante en el 78, 77, 78. Y yo terminé la carrera en el 83 más o menos, 84. Yo como profesional ganaba 200 pesos en el Nuevo Diario. Imagínate. Para que, un salario de lujo. Lo que significaba en aquellos tiempos. Entonces Pedernales era así. Y cayó en la pobreza. Cuando se fue al Alcoa, empezó a depender de la pesca limitada, la agricultura limitada, el intercambio comercial con Haití, sobre todo. Bueno, ya tú recordarás aquella famosa pugna entre la iglesia, cuando el tema de Candelier, el padre Raúl Pérez Roque falleció. Y todo eso convirtió a Pedernales en un ambiente de problemas, y ahí fue que yo empecé después a decir, bueno, hay que variar la estrategia. Yo recuerdo que incluso que la campaña de Barceló, y perdona que mencione eso, lo de la marca, pero la campaña de Barceló, que fue la más bonita, la más hermosa que se ha hecho en la televisión, muy creativa, no había tecnología. Pedernales no se incluyó en esa campaña. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué no se incluyó? Bueno, porque Pedernales se desconocía. Se desconocía porque probablemente si empiezan y hacen otra campaña, si no empieza con Pedernales, tiene que ponerlo de segundo. Entonces, bueno. De esa campaña recuerdo canciones como Chivo, Chivo. Pero impresionante. El de Montecristi. Chivo haciendo maroma. Claro. Sí, La Vega. Santiago, la ciudad corazón. Ciudad corazón. Samaná, impresionante esos anuncios. Entonces Pedernales no estaba.
Y yo dije, pero ¿y cómo es posible que...? Aquel personaje chiquitico que estaba en un colmado. Agua Lluvia. Agua Yo lo Lluvia, conocí y le hice un reportaje. Ay, Agua Lluvia. Agua Lluvia. Sí. Agua Lluvia trabajaba en la universidad. Sí. Trabajaba en la universidad y ellos hicieron esa filmación, fue por acá, creo que por Monte Plata. Yeah. Sí, por esa zona. Es un documento del país. Oh, pero están colgados esos trabajos, Sí. yo los disfruto. Barceló le legó al país fresco, qué cosa. Es que no había tecnología, era pura sí, creatividad. así es. De manera que el que diseñó esa campaña, que fue como, adiós, bueno, tan famoso. Y yo recuerdo que fue una campaña insuperable. Sí. Todavía tú te pones... Cheo Rivera. Cheo Rivera. Todavía tú te pones a comparar esa campaña con las de ahora, aún con la tecnología sí. que hay, y definitivamente tú notas la diferencia porque era pura creatividad. Entonces Pedernales, te repito, no estuvo en esa campaña, se desconocía esos lugares donde la gente tiene acceso, Valle de las Águilas, Cabo Rojo, la misma zona de Pelempito, Aceitillar, era bajo el control de la compañía que estaba ahí, era una compañía privada, Alcoa, estadounidense, que tenía su pista privada, su autopista privada, por ahí no se pasaban los vehículos particulares, sino de la compañía. Y entonces hasta tener acceso a Valle de las Águilas no era igual, a Cabo Rojo era casi imposible si no era coordinado con ellos, en fin. Y entonces, bueno, yo dije, hay que variar la estrategia. Y ahora, en vez de hablar de denuncias, de problemas y cosas, bueno, en los noticiarios hablamos de las denuncias y los problemas, pero vamos a hacer documentales para vender la zona desde el punto de vista de las bellezas. Así es. Y eso se logró. La gente empezó a conocer, que después se metió el tema ya de la venta de Valle de las Águilas, pero venderla desde el punto de vista de la elegancia de Valle de las Águilas, eso fue una estrategia en que nosotros sin ninguna preparación, nadie que de diplomado, no, sino con la experiencia que uno tenía típica de la época. De saber que la televisión era el medio que caracterizaba la época y que lo que salía en televisión creaba un impacto demasiado grande. Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación con Carlos Julio Félix. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Carlos Julio Félix sobre el inicio ya del despegue turístico y social de lo que será Pedernales luego de muchas luchas que se han desarrollado por una zona que es realmente impresionantemente hermosa. Yo quisiera, para poner en contexto a nuestros televidentes, que recordemos un poco lo que fue la lucha por el rescate de Bahía de las Águilas luego de una serie de cosas que ocurrieron ahí, de apropiaciones de tierra, para que la gente entienda de qué se está hablando. Bueno, el problema de Valle de las Águilas devino después de todo ese problema que estábamos hablando ahorita del problema del contrabando con Haití y todo eso. Después llegó un señor a Pedernales, un médico llamado Marchena, que la película terminó muy mal porque incluso él murió. Hizo las compras de algunos edificios ahí que había hecho el gobierno y se metió el tema de Bahía de las Águilas con el arrendamiento, la compra de Bahía de las Águilas y otros puntos. Y fue un conflicto que se prolongó por 20 años. En ese sentido hay que decir que en el gobierno, eso fue en el gobierno ya final de Balaguer, saliendo Balaguer, con un incumbente del Instituto Agrario Dominicano en combinación con autoridades en Barahona del Tribunal de Tierra, y entonces, bueno, llegaron ahí, no eran falsos los títulos, pero eran fraudulentos. Y entonces, bueno, eso... Y lesivos a la nacionalidad dominicana. Obviamente, se destapó el escándalo en el gobierno de Leonel Fernández. Hay que decir eso, hay que decir que los funcionarios que tenían que ver con esto emprendieron las acciones, o sea que hubo un gran interés desde el punto de vista de lo político para que se resolviera el problema. Lo mismo se hizo en el gobierno de Danilo Medina y se dio seguimiento a todo esto, pero fue un conflicto que se prolongó por 20 años y eso retrasó el inicio del desarrollo de Pedernales por 20 años. En ese sentido yo debo destacar que, bueno, estuvo el caso de la mamá de Laura de Piquilora, que tú la conociste perfectamente, y su papel ahí. Pero, protagónico, los dos, madre e hija. Sí, pero quiero destacar... Alguna calle debiera tener el nombre de ellas dos. Pero quiero destacarte una persona aquí que es, para mí, fue la gran figura, que fue la decisión que tomó la jueza Alba Baer. Está ahora en el Tribunal Constitucional. Pero ella fue la juez de la primera gran decisión.
si definitivamente ya no toma esa decisión, el camino quizá hubiese sido otro. Aunque también pienso que yo no me explico, a veces me lo pregunto, y te lo planteo aquí, no recuerdo haberlo dicho, pero digo, no, por lo menos en la televisión así, aunque en conferencia lo he dicho, yo no me explico por qué se perdieron tantos años, porque por ejemplo, donde están ahora los proyectos de desarrollo de Pedernales, donde están haciendo los hoteles, esos terrenos nunca estuvieron en conflicto, porque ese terreno fue de Alcoa Exploration Company, una concesión de más de 50 años de Alcoa Exploration Company, y ahí es que están haciendo los hoteles. ¿Y eso está lejos de Bahía de las Águilas? No, está cerca, pero ¿Cómo a qué distancia? Lo que le queda más cerca a Bahía de las Águilas es precisamente la zona de Cabo Rojo. Oh, ya. La cueva, Cabo Rojo, que por cierto la cueva se llama también Cueva de Cabo Rojo. Entonces eso retrasó el inicio del desarrollo de Pedernales por 20 años. Wow. O sea, eso fue en el 90 y tanto que empezó y vino a resolverse ya, bueno, no hace poco. El presidente incluso, bueno, fue en el último gobierno de Danilo, cuando definitivamente ya se devolvieron los títulos a quien le correspondía, que era el Estado Dominicano. Yo recuerdo esa fotografía donde aparecía el consultor jurídico recibiendo los certificados ya, porque no solo que había llegado ya a la cosa irrevocablemente juzgada en la Corte Suprema, sino que también, y ratificado, sino que también en el Constitucional, en el Tribunal Constitucional, también hubo una decisión que definitivamente cerraba las puertas a cualquier otra posibilidad de conflicto. Ya, definitivamente estaba todo asegurado. Hablemos un poco del papel de Dionis Sánchez, que también ha sido un luchador por Pedernales y Bahía de las Águilas. Sí, claro, por supuesto. Miren, son mucha gente que hay anónima. Dionis, hablemos de todo lo que tú creas que sea digno mencionar. Pero Dionis ha hecho un buen trabajo en el Parlamento, en el Congreso. Ha sido un buen vocero, ha hecho un trabajo de muy buena representación con las denuncias de muchos de estos temas. Pero casi todas las autoridades legislativas que hemos tenido también se han integrado. Lo que pasa es que, bueno, se nota más desde el punto de vista del poder político que cuando habla, por ejemplo, un líder social o comunitario. Pero esa lucha, por ejemplo, del padre Abelino Fernández fue fundamental y fue clave. Acuérdese de las denuncias aquellas, cuando el difunto Marchena y todo eso. O sea, el padre Raúl Pérez Rojo, como sabrá también, mucha gente. El clúster turístico ha jugado un papel sumamente importante, porque tenemos un clúster en Pedernales, varias organizaciones, líderes comunitarios. Hay una señora que le llaman Katia, yo le digo ya señora, pero sí, porque ya está madura. Katia, que es de la Iglesia Católica, su esposo Vilomar Papi Mirino, ellos son dueños de uno de los hoteles que yo recomendaba siempre en Pedernales, o que recomiendo, pero ya están todos arrendados, porque ese es otro tema también. Los hoteles en Pedernales, ya para conseguir cupo para ir como iba uno de fin de semana es difícil, porque están todos arrendados por 2 y 3 años. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. La inmensa mayoría de los hoteles, de esos que tenían de 30 habitaciones y esto, ¿no?, han sido arrendados a compañías que han ido para allá, sobre todo para la construcción de los hoteles, los empleados, técnicos, ingenieros, en fin. El dinamismo se está sintiendo en Pedernales con gran peso. Y yo siempre lo decía, no hay que esperar que los hoteles estén listos, basta con que empiecen a construir los hoteles y ya la cosa va a cambiar. Y eso está ocurriendo en Pedernales. A propósito, vamos a hablar un poco de las obras que se están desarrollando actualmente en Pedernales y cerca de Bahía de las Águilas. Eso que ha dicho último ahí de cerca de Bahía de las Águilas es interesante, porque la Bahía de las Águilas no se va a tocar. Entonces, los hoteles se están construyendo en Cabo Rojo, que está a pocos kilómetros de Bahía de las Águilas, pero no está en áreas protegidas. Tú dices, no se va a tocar. ¿Qué significa eso para que los televidentes que no van a haber construcciones? Es lo que ha dicho el presidente de la República, y es lo que siempre la comunidad aspiraba a que se produjera un ecoturismo organizado en Pedernales. Déjame decirte que es un lugar turístico que va a partir de cero, contrario a como ocurrió en Puerto Plata o en Punta Cana o en otros lugares. Pedernales, Cabo Rojo en este caso, ha sido a partir de cero. Entonces tú ibas ahí a Cabo Rojo y lo que encontrabas era, bueno, las instalaciones de Alcoa que quedaron ahí, el taller, el senior y el junior, que eran residenciales, 2 residenciales para los ejecutivos, pero que
eran de muy pocas habitaciones, algunas 15 habitaciones. Pero ya si pensando en un hotel grande como el que va a operar Iberostar, estamos hablando de 580 habitaciones. Y van a ser, creo que 10 hoteles de 500 y tantas habitaciones. O sea, el despegue de Pedernales va a ser muy fuerte. Ciertamente, como dijo el presidente, dentro de 5 años en Pedernales el cambio va a ser, y encima de eso se agregarán también otras cosas como el aeropuerto internacional, que lo van a hacer en la zona de Oviedo, en Tres Charcos. Eso está que el segundo municipio de la provincia. Oviedo está a 50 kilómetros, pero con la reconstrucción de la carretera va a quedar de Cabo Rojo, con la amplitud y la eliminación de las curvas, de Cabo Rojo quedaría en términos de tiempo algunos 15 o 20 minutos. Muy cerca. Sí. Y hablemos un poco del acceso desde, por ejemplo, Santo Domingo hacia Pedernales. ¿La carretera cuánto cortará ese trayecto que hoy es 4 horas y pico? Son más. ¿Más horas? ¿Cuántas? Claro, sí. Piensa en las paradas, la fotografía, Barahona, que yo cuánto, el descansar, desmontarte el vehículo para amortiguar el viaje y todo eso. Estamos hablando de casi 6 horas. Casi 6 horas. Sí, sí. Mucho. Ahora, si empieza a correr para allá y va conmigo, entonces... Porque, no me monto contigo. No, pero no porque corra mucho. Yo lo hacía cuando era joven, sino porque yo me sé bien la carretera. A mí, por ejemplo... Le tengo miedo a la velocidad. Me tapa un hoyo y digo, ese hoyo lo taparon en este fin de semana. Pintaron una casa, esa casa la pintaron de verde ahora, porque estaba azul el otro fin de semana. A ese nivel. Sí. Tú me puedes vendar y montarme ahí como pasajero. Yo te digo, vamos por tal parte. Sí. Sí. Entonces bueno, ¿qué va a pasar? Y el presidente también lo había dicho. El presidente Abinader había comentado en el primer Picasso del puerto de Cabo Rojo, lo recuerda, ¿verdad? Claro. Que ahí fue que realmente ya se dio la señal de inicio del desarrollo en Pedernales. Primer Picasso. Él había dicho que la terminación de las circunvalaciones de Baní y Asua, que empezaron, por lo menos la de Asua, recuerdo que la empezó la pasada gestión. Sí. La gestión de Danilo fue que empezó la circunvalación de Asua. Y eso va a cortar en términos de tiempo, le va a quitar 1 hora y cuidado sin más de 1 hora. Porque en Baní, en fin de semana largo, tú te puedes durar a veces hasta 1 hora para cruzarlo. Wow. Y en condiciones normales tú te tomas de 30 minutos a 40. Y lo mismo ocurría en Asua. Y Asua tú lo estás cruzando en 10 minutos. Pero uno se tomaba hasta 40 minutos. Y 1 hora en los fines de semana largos. Sí. Tú la cruzas ahora en 10 minutos. Debió ser mucho más amplia, pero bueno, se nota. Sí. Ha valido la pena. Ahora, eso más la reconstrucción de la carretera de Barahona hasta Pedernales en 2 tramos. Hay un tramo que es entre Barahona y Enriquillo, que es una compañía que lo tiene. Yo digo que están en ambos tramos atrasados. Pero cuando estén esas carreteras, la de Pedernales, la de Enriquillo Pedernales, quiten todas esas curvas y lleva 4 carriles en la recta de Sansón, que es una recta demasiado larga. Todo eso acortaría el viaje. Yo te diría que pondría a Pedernales de aquí de la capital, saliendo del peaje, 3 horas y media. Ya. O sea, sin forzar mucho, 3 horas y media. Y ahora ya tú sabes, yo te dije cuánto es ahora. Y va a haber también transportación aérea. ¿Cómo se va a manejar esto? Transportación aérea, acuérdate que se abrió Air Century, inició sus operaciones, pero creo, no he oído hablar mucho de eso últimamente, como que los vuelos están suspendidos, no sé, pero no noto como que la frecuencia de antes y el afán y la fiebre de Air Century, vamos a volar a Cabo Rojo, no le estoy notando. No sé. Varios fan-tri de periodistas que fueron allá. No sé qué pasa. Ahora para la inauguración del puerto y la llegada del crucero, vi muchos aviones que llegaron porque se supone que fueron empresarios privados, claro, ejecutivos, irían funcionarios también. Vi muchos avioncitos ahí, pero por ese momento. La frecuencia de los vuelos de Air Century últimamente no la he sentido. Ya. Parece que algo hay ahí. No sé si que va a haber un relanzamiento, ¿qué ha habido? ¿Y para cuándo se prevé que estén estos cambios de las carreteras circundantes a la zona?
Mire, yo pienso que, repito, atrasó mucho el caso de San Rafael cuando las lluvias fuertes que derrumbaron en esa zona. Pero lo siento lento. Pero si ellos le dan duro, el problema es que yo noto que hay falta de equipo en ambos tramos. Tú no ves que hay, por ejemplo, 4 o 5 frentes. Yo lo que soy periodista, yo no soy ingeniero, claro, pero lo veo trabajando como en un frente, entonces están ahí como frisados en un lugar. En San Rafael, por ejemplo, de Barahona a Tenriquillo están concentrados en San Rafael. Si tuvieran 3 o 4 frentes dándole duro, fuera asunto de mucho menos de un año. Bien. Te propongo otra pausa, ¿qué te parece? Te propongo, pues vamos a comerciales, no se vayan. Nos acompaña en el día de hoy el periodista Carlos Julio Félix, una de las personas que más se ha dedicado a defender el desarrollo de Pedernales y que hoy está celebrando con esta llegada del primer crucero que toca ese puerto tan soñado de Cabo Rojo. Yo quisiera hablar un poco de la preparación que se está haciendo sobre el personal que va a hacerle frente a la oleada de turistas que vamos a llegar para allá a mirar esa belleza incomparable que tiene esa zona. Ustedes no sé, el que no lo conoce no se puede imaginar lo bello que es estar en Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, Pedernales y la zona circundante, porque en un parque como el Parque Jaragua que lo circunda. Son 2 parques. Primero está el Jaragua, que es prácticamente el mayor del sistema. Sí. Debe tener 1000 y tantos de kilómetros cuadrados. Una provincia cualquiera de República Dominicana cabe en el Parque Jaragua y le queda territorio. Pedernales tiene unos 2000 kilómetros cuadrados. Y está el Parque Bauruco, que tiene 800 kilómetros cuadrados, pero que está compartido entre las provincias de Barahona, Independencia y Pedernales. Esas 3 provincias comparten el Parque Bauruco arriba. Y entonces, bueno, por eso se ha dicho, y en algún momento el senador, lo he visto en entrevistas planteando eso, ciertamente él tiene razón ahí. Pedernales tiene 68% aproximadamente, más del 60% de territorio en áreas protegidas. Wow. Entonces, yo digo que lo único que justifica que en Pedernales se desarrolle un ecoturismo es precisamente eso. Y entonces, por ejemplo, dentro del Parque Jaragua tú tienes la Laguna de Oviedo, que es uno de los grandes atractivos que tiene la provincia, diferente a otros puntos, y aparte de las playas, porque otras zonas de playa que todavía no se ha llegado ahí, las playas de Trudillé en el municipio de Oviedo, San Luis en Juancho, o sea, Pedernales tiene 74 kilómetros de playa. Wow. Estamos hablando de unas 15 o 16 playas. Y playas extensas. Bahía de las Águilas tiene casi 8 kilómetros. Trudillé también. Y San Luis, Playa Blanca, en la zona de Oviedo. Son playas hermosísimas. Entonces la Laguna de Oviedo es uno de los atractivos también para los turistas. Yo la noté muy activa ahora con botecitos y cosas para los turistas internos que van a ver los flamencos, porque esa laguna también está desconectada a unos 800 metros del mar, una franja larguísima, y el agua es de color como verdosa y es un atractivo ecológico. Repito, las variedades que tiene Pedernales no la tiene probablemente ninguna otra provincia, porque está también el tema de que tú te pasas de Bahía de las Águilas en 32 grados, en 15 minutos ya tú tienes fácilmente ahí unos 20 grados en la parte de Aceitillar hacia arriba. Y en invierno en algún momento ha bajado a 0. En la zona de Pelempito. Ahí voy. Pelempito hace un frío. Pelempito, que es otro de los grandes atractivos también. Sí. Medio Ambiente estaba hablando de que iban a acondicionar esos puntos. Hay que decir que en la gestión de Hipólito Mejía fue que se abrió el mirador, en la gestión de Fran Moya Pons, cuando estuve en Medio Ambiente. Y entonces, bueno, eso fue otro de los grandes atractivos que se abrió para la provincia de Pedernales. Es decir, Pedernales lo tiene todo, sin ninguna duda que Pedernales. Yo sigo viendo a Pedernales, lo admito, con gran pasión, pero con objetividad, no con subjetividad. Lo que le estoy diciendo, pueden ir a verlo, que es ciertamente como uno lo planteaba en la televisión. Yo decía, es que en la televisión no le presenta a uno ni el 15%, ni el 20%, ni el 10% de lo que tiene Pedernales. No hay por ejemplo, ¿qué cosa hace mucho que tú no ves?
ni en la televisión, ni en ninguna parte. Lo que le presenté en uno de esos documentales que se llama Mi Tierra Invita, que fueron los bubíes que llegan a alto velo, que llegan desde Norteamérica, norte de los Estados Unidos, sur del Canadá. Ahí llegan esos bubíes a alto velo y copan el islote. No hay palabra para describir lo que ocurre allí. Y la gente no tiene mucha oportunidad de verlo porque habría que montarse en embarcaciones y durar casi 4 horas allá, pero además hay que decir lo siguiente, no en toda época del año, es en un mes específico. En principio iban en diciembre. Es una migración. Sí, se rodaron luego a enero y luego pasaron a febrero. Yo no sé ahora en qué mes están, en qué mes están llegando, pero en principio llegaban en diciembre, después en enero y después en febrero. No sé ahora, porque hace mucho tiempo que no voy. Sí. Una nota al margen, hablabas de Pelempito. Siempre escuché decir como que Pelempito había sido un asteroide que miles de años, millones de años atrás, cayeron en esa zona. ¿Qué tú has oído sobre eso? Eso que tú dices, yo también lo había escuchado, pero nada de eso. Porque se ve realmente una oquedad muy profunda ahí. Muy profundo. Si, por ejemplo, imaginariamente tú decidieras echar todas las edificaciones y las casas del Distrito Nacional, te caben todas en el hoyo. Te caben todas en el hoyo. Pero a lo mejor fue así, ¿verdad? No es científicamente comprobado. Comprobado que es un proceso de millones o muchísimos años, decenas de miles de años, se fue provocando un hundimiento producto de que en el lugar hay mucha caliza y se torna ácida, y además, sobre todo esto, un sistema de fallas en escalera. Que fue provocando con movimientos tectónicos, es un proceso larguísimo, por supuesto, fue cediendo y es un proceso muy largo, fue provocando el hundimiento. Pero la fosa de Pelempito, dicen los científicos, subducción. Sí, y entonces, bueno, hay muchos movimientos tectónicos imperceptibles en esa zona también que fueron provocando el hundimiento. Pero incluso yo, que lo he sobrevolado en varias ocasiones, por distintas partes, por el oeste, por la parte del polo, por la parte del sur, tú ves el sistema de fallas en escalera. Tú lo vas viendo desde el aire, tú lo ves clarito. Se nota. Y se ven también las fallas. O sea, cuando uno ve eso, ve que ciertamente ahí ha habido un proceso de transformación producto del sistema geológico y los movimientos y todo esto. Osiris de León lo ha planteado muy bien, ha escrito algunos libros sobre eso. Y yo recuerdo que entrevisté a Osiris hace tanto tiempo para ese documental que se llama Mi Tierra Invita, Pedernales. Que yo digo que ese documental no ganó un premio porque pegadito ahí yo me había ganado otro de un Cassandra. Pero yo siempre decía, tenía que hacerle Pedernales, pero pegadito ahí yo había hecho alguno, creo que fue de la tragedia de Jimaní Haití. Se llamó Haití entre la sangre y la invasión. Carlos Julio, otro tema que quiero que planteemos, y es el aprovechamiento de las bellezas naturales de la zona de Pedernales, Bahía de las Águilas y toda el área circundante, con el tema de protección de la ecología. Como hablabas, hay 2 parques naturales, entonces uno quiere saber cómo será el aprovechamiento de esa belleza sin que afecte ese potencial, esa riqueza natural que tiene el país ahí en esos parques nacionales. ¿Cómo tú visualizas que debe hacerse ese desarrollo? Mira, eso se está mirando, porque incluso en los planes, en el plan máster que había hecho el pasado gobierno, ahí se planteaba eso, los inversionistas lo planteaban, y en este plan también. Y no ha sido asunto de boca, ha sido de acción de verdad. Por ejemplo, yo no sé si tú recordarás que cuando se estaba construyendo, reconstruyendo el puerto, porque el puerto lo construyó Alcoa en el 50 y tanto, pero para la reconstrucción ahora y reconvertirlo a un puerto de crucero, tenían que reconvertirlo y hacerle las modificaciones del lugar. Y en algún momento, creo que fue el Grupo Jaragua, planteó sobre el tema de los arrecifes de coral. Bueno, ¿y qué solución se buscó? Ampliar más los espigones hacia el mar, hacia allá, para que los cruceros no se acercaran mucho al puerto original y por consiguiente entonces cuidar los arrecifes de coral. Hubo una parte también que era área protegida, pero de 6ª categoría, que no eran ya propiamente como las áreas protegidas, así como el Parque Jaragua ni el Bauruco,
y eran unas zonas de manglares pegadas a la zona de Cabo Rojo y todo eso. Y todo eso fue segregado producto de modificaciones que se hicieron incluso a los planes. Y eso desde el punto de vista de lo jurídico, porque hasta fue al Congreso, quedó bien claro. O sea, lo que uno está mirando es que se están haciendo las cosas como Dios manda. Es más, déjame decirte que una de las cosas que vi es que donde se están construyendo esos hoteles, quitaron parte de la vegetación y la llevaron a un lugar. Y esto fue mediante un convenio con el botánico, el jardín botánico, para que esa flora de esa zona fuera colocada en un lugar en lo que construían los hoteles y entonces volver otra vez y ponerla. O sea, la replantaron para volver a reutilizar. Sí, que son, por ejemplo, el melocactus pedernales, que es un cactus especial que solo es de Pedernales. El melocactus parece una piña. El melocactus pedernales. Bueno, ahí está, hay ejemplares en el jardín botánico. Ya. Entonces, bueno, eso se supone que deben protegerlo, porque es parte. Mire, es endémico de la zona. Sí, claro. Cuando vi en el acto del primer Picasso de los hoteles, habló la ejecutiva representante de Iberostar. Y esa señora hizo un discurso, no sé si está colgado, pero la verdad es que yo detenidamente me puse a escucharla y dije, bueno, esto es lo ideal. Y esa muchacha se ve que maneja muy bien el medio ambiente. Esa señora hizo un señor discurso, para mí el mejor de todos los discursos que se ha hecho desde el punto de vista de lo ambiental. Y ahí llegó el presidente, fue con Simon Freud, el presidente de Cabo Rojo, presidente de Iberostar, y él refirió eso mismo, de cómo su hija había abrazado ese tema. Y es una de las cadenas que va a operar. El primer hotel, que está muy avanzado, está ya a 4 niveles, pero te repito, son como 10 hoteles. Bien, vamos a hacer otra pausa y retornamos con Carlos Julio Félix. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Carlos Julio Félix, uno de los protectores de Pedernales y su desarrollo. Yo quisiera hablar de un factor humano. Para que opere todo lo que se está planificando ahora y que ya está en construcción, hoteles, en sentido general, va a tener muchas demandas de servicios. Hay que preparar al personal que se va a encargar de todo eso. ¿Qué se está haciendo actualmente para ubicar? Yo siempre he dicho que las cosas no ocurren porque ocurren. Así y a todos se les saca un provecho. Mire, ese tiempo que yo te decía ahorita que se había perdido de los 20 años, eso se aprovechó para preparar personal. Muchos, por cierto, tuvieron que salir de Pedernales y se fueron a Punta Cana y a otros polos. Y ese personal, algunos de ellos podrían regresar. Pero independientemente de eso, UCATEBA, que es una universidad católica que tenemos en Barahona, más el centro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y sobre todo el trabajo que ha hecho Infotep en Pedernales, valiosísimo. Mira, la graduación más grande que yo vi en Pedernales fue de 800 personas. Rafael Santos se ha empleado a ha fondo hecho un ahí. Trabajo maravilloso. Entonces, en la formación de esos recursos en Pedernales, Infotep ha hecho un trabajo valiosísimo. Y entonces, bueno, esos graduandos eran no solo de Pedernales, sino que eran de las 4 provincias de la región Enriquillo: Barahona, Bauruco, que es Neiva, Independencia, que es Jimaní, y Pedernales. De manera que uno no tiene temor en cuanto a eso. Bueno, es todo un proceso, por supuesto que sí. Algunos también están retornando, personas que se han ido, profesionales nuestros, digamos, los ingenieros, algunos médicos que han tenido el entusiasmo de cada vez más por el pueblo. O sea, muchas personas están retornando. Y Pedernales ha tenido una formación maravillosa en términos de sus profesionales en todas las áreas. Yo me puse a contar abogados para un trabajo y solamente la matrícula de los abogados en Pedernales pasa de 100. De la seccional del Colegio de Abogados pasa de 100. De los médicos ya tú sabes. Y tenemos graduados incluso en universidades fuera, en Harvard y todo eso. O sea, Pedernales es un pueblo de avance y que se llevó incluso ya en desarrollo hace mucho tiempo a quien lo fundó, porque a nosotros nos fundó Duvergé, con el cual tenemos una deuda de gratitud. Y entonces, bueno, el crecimiento de Pedernales a todos los niveles ha sido exagerado. Yo te diría que en asunto, uno no se imagina lo que sería Pedernales en 10 años, de verdad. Y tiene todas las condiciones, además de sus recursos naturales, tiene territorio
porque es que, por ejemplo, en la llanura de Sansón te cabe el Distrito Nacional, y en la llanura de Pedernales, entre el puente de Cabo Rojo y el pueblo de Pedernales, te cabe otro Distrito Nacional, porque el distrito tiene 100 kilómetros cuadrados, y esas zonas que te estoy mencionando tienen cada una 100 kilómetros cuadrados. Eso es independientemente de las áreas protegidas. Así es. Hablemos de un tema que me preocupa. Haití, la frontera con Haití en Pedernales está cabeza con cabeza. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Bueno, eso, vuelvo a caer en el tema de la pasión. Se ve siempre como que yo veo a Pedernales como con gran pasión, pero debo decirte lo siguiente. Pero qué bueno que haya gente que tenga pasión por su pueblo. Sí, mire, Pedernales es sin ninguna duda, una de las provincias más seguras desde el punto de vista de la seguridad, de la seguridad, de eso es que se plantea aquí, que hay inseguridad. En Pedernales, un pecozón, todavía yo digo que es una noticia, una galleta es noticia. Es verdad. En relación a la frontera, ningún pueblo de la frontera, de las 5 de la frontera, estamos hablando de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, que es Jimaní, y Pedernales. Pedernales es la más segura de todas. Escribe lo que es así. Te lo dicen los médicos, los guardias, todos los que han estado de servicio, te dicen, no, es que Pedernales no tiene comparación en relación a ese tema. Y ahora, acuérdate que se está haciendo el muro. Yo hice un recorrido por ahí muro. Está cerca el muro. Le agradezco al general Coronado que me dio la oportunidad de ir a ver esa obra maravillosa. Pedernales está en un 80% el muro. Tiene unos 8 kilómetros aproximadamente, que está desde la zona de lo que le llaman Pazucena, que es un puesto militar, hasta la desembocadura del río Pedernales, que es el límite final de la frontera que empieza en Manzanillo, la número 1, pirámide número 1, hasta la 311 que está en Pedernales, la desembocadura final. Y tenemos esos 8 kilómetros ahí de verja, que no es muro, es verja perimetral fronteriza, que va a incluir tecnología y todo eso. De manera que el mercado incluso binacional se va a rodar un poquito más hacia el sur y el este, que fue ese mercado que se había hecho con la colaboración de organismos internacionales, creo que fue la cooperación española. Y entonces, bueno, esa frontera, acuérdate que esa verja fronteriza se ha hecho en los puntos donde hay ciudades y ciudades. Así, tú tienes, por ejemplo, a Dajabón, Juana Méndez, tienes a Pedernales, Anzapitre, tienes a Elías Piña, Veladero, ¿entiendes? Entonces, en relación, nosotros somos en relación a Anzapitre, que son unas relaciones muy buenas, en términos de lo que es la frontera, en términos generales. Pero, te repito, ese muro va a dar mucho más seguridad, mucho más seguridad. La torre última de toda la verja va a estar, son 3 torres que hay allá, pero la última tiene como 60 pies y está en la desembocadura del río. Eso le está dando a la gente un poquito, ya está casi lista esa verja, y va a haber mucho mayores controles. Bueno, no va a resolver el problema, eso es así 100%, pero es un altísimo porcentaje sin ninguna duda. Para pasar un vehículo en esos 8 kilómetros, ¿cómo tú lo pasas que no sea por la puerta ahora? ¿Cómo? Un motor, ¿por dónde tú lo pasas que no sea por la puerta? Bueno, tú tendrás después de los 8 kilómetros, arriba ya en Pazucena, tú tienes montaña hasta que conecta con la zona, por ejemplo, de la provincia de Independencia. Pero, bueno, ya ahí tendrá que emplearse la defensa, el Ministerio de la Defensa, de saber cómo van a orientar ahí su trabajo. Pero en lo que respecta a esas relaciones ahí con Anzapitre, porque además Anzapitre está recibiendo una emigración producto del desarrollo de Pedernales, se ha reflejado también en Anzapitre, y van desde otro lugar de Haití, como desde Yacmel, y entonces, bueno, va creciendo también la población ahí, llevando también otras costumbres de otros pueblos, u otras malas costumbres también. Así es. Pero uno ve que las cosas en Pedernales están avanzando, se está sintiendo un pueblo más seguro desde el punto de vista de la economía, porque ya deben estar trabajando cerca de 2.000 personas, y para que tengas una idea, eso representa 4 veces lo que empleaba la mayor compañía en Pedernales en aquellos tiempos. Así es. Y la gente está sintiendo esa seguridad. Se nota el dinamismo. Pedernales es otro en tan solo
Después del primer Picasso para acá, tú notas que Pedernales hay una actividad fuera de serie. Mucha gente que está yendo, cada vez más interesada. Algunos inversionistas locales, regionales que van, que ponen repostería, negocios, cuestiones de fábrica de hielo, en fin, se está notando. Así es. Muchos los lugares, los puntos de diversión ya también son mucho más. Tú notas mucho movimiento de mucha pila de arena, cemento, que la gente construyendo. Sí. Bueno, como guardando las diferencias, como ocurre, como está pasando en, ¿cómo se llama esta comunidad del sur? Oh Dios, Vicente Noble. Vicente Noble. Vicente Noble, sí, que tiene una gran remesa de España, y yo le hice una serie para la cadena Telemundo sobre ese dinamismo que tenía en Vicente Noble, de tantas construcciones y tantas cosas. Y entonces, bueno, en Pedernales uno está sintiendo que el despegue se está produciendo con fuerza y no tiene una idea de cómo sería este pueblito tan hermoso dentro de 10 años desde el punto de vista del desarrollo. Se me agota que Dios lo siga bendiciendo. Sí, así es. Se me agota el tiempo. En el minuto final, dame alguna sugerencia sobre este proceso. No, agradecer en primer lugar a personas como tú, a todos los periodistas, a todos aquellos ambientalistas, todos los que se han interesado por Pedernales y que se desarrolle como debe ser, como Dios manda. Y pedirle a la gente de Pedernales cada vez más unidad, disciplina y prepararse para ese impacto cada vez más. Estar muy consciente de que no, uno siempre cambia, pero que no nos cambie nuestra forma de ser. Que siga siendo el pueblo que cuando alguien pregunta ¿dónde queda tal cosa? Y en algún momento hasta lo mueve y lo lleve, le digo, mira, allí lo llevé, aquí está, siéntese un cafecito. Yo no quiero que eso se pierda en Pedernales. Bien, yo me adhiero a esa idea y con esta palabra tan bella tuya concluimos este programa especial que hemos dedicado a Pedernales luego de la llegada de ese primer crucero a ese lugar tan hermoso de nuestro país que está ahora en pleno desarrollo. Agradecerle a Carlos Julio Félix que nos haya acompañado en el día de hoy, a ustedes, esperar que volvamos a vernos la próxima semana. Hasta entonces.